Mi nombre es Brian Rojas. El día de hoy hablaremos sobre la tarea 6 del NRC 1067 de la materia de fundamentos de circuitos eléctricos con el ingeniero Darwin Alulema. Como primer punto a hablar es la introducción a la corriente y al voltaje alternos. Polaridad de una onda seno. Podemos decir que es la que cambia de polaridad en su valor cero, esto es alternamente entre valores positivos y negativos. Cuando se aplica una fuente de voltaje sinusoidal Vs a un circuito resistivo se produce una corriente sinusoidal. Cuando el voltaje cambia de polaridad, la corriente en correspondencia cambia la dirección, como se indica. El siguiente punto también es la forma sinusoidal, como se habló anteriormente. Aplica también en la polaridad de una onda seno, pues, puesto que la onda sinusoidal es un tipo fundamental de corriente alterna y voltaje alterno, y un servicio eléctrico provisto por la compañía de electricidad en la forma de voltaje y corriente sinusoidales. Las fuentes de voltaje sinusoidal es el número de ciclos que una onda seno completa en un segundo. Se dice que mientras ese ciclo se completa, más alta va a ser la frecuencia. Estas frecuencias se miden en Hz. Los valores sinusoidales del voltaje y corriente. El valor instantáneo. Los valores instantáneos son positivos durante la alternación positiva y negativos durante la alternación negativa. Los valores instantáneos de voltaje y corriente son simbolizados mediante las letras mayúsculas V, E, I, respectivamente. El valor pico es el valor del voltaje del punto máximo, positivo, o negativo respecto al cero, con los valores de pico positivos y negativos son iguales a la magnitud. Valor de pico a pico es el voltaje de corriente desde el pico positivo hasta el punto pico negativo. Siempre estos dos veces el valor de pico, tal como se expresa en la siguiente ecuación. El valor RMS es en realidad la medida de efecto del calentamiento de una onda seno. Por ejemplo, cuando se conecta un resistor en terminales de una fuente de voltaje sinusoidal de Ca, se genera cierta cantidad de calor por la potencia en el resistor. Valor promedio es el área total debajo de la curva de medio ciclo dividida entre la distancia de radianes de la curva a lo largo del eje horizontal. Existen 5 formas de expresar el valor de una onda seno en función de su magnitud de voltaje o de su magnitud de corriente, las cuales son los valores de pico, pico a pico, RMS y promedio. La medición angular de una onda seno. Las ondas seno se miden a lo largo del eje horizontal con bases en el tiempo. Sin embargo, dado que el tiempo para completar el medio ciclo o cualquier fracción de un ciclo depende de la frecuencia. Medición angular es una medición correspondiente a 1 sobre 360 de un círculo en una revolución completa. Un radián es la medición angular a lo largo de la circunferencia de un círculo. Es igual al radio del círculo. Tenemos las fórmulas de conversión de radianes y viceversa. Los grados se pueden convertir a radianes, como se puede observar aquí. Tenemos las fórmulas de radian va a ser igual a pi por radio sobre 180 multiplicado por los grados que nos estén dando. Asimismo, al despejar los grados, podemos decir que los grados van a ser igual a 180 sobre pi radianes por radianes. La fórmula de la onda del seno se puede representarse gráficamente mediante valores de voltaje o de corriente en el eje vertical y por medición angular a lo largo del eje horizontal. Representación fasorial de una onda seno. Un ciclo completo de una onda seno puede ser representada por la rotación de 360 de un fasor, ángulos fasoriales positivos y negativos. La posición del fasor en cualquier instante puede expresarse como un ángulo positivo, como se vio, o como en ángulo negativo equivalente. Diagramas factoriales. Es posible que un diagrama factorial pueda demostrarse la relación relativa de dos o más de ondas senos, igual a la frecuencia que se utiliza en los fasores, expresados fijamente para representar una onda seno. Velocidad angular de un fasor. Mientras más rápido gira, más rápido se describe el ciclo de la onda seno. Por tanto, el periodo y la frecuencia están relacionadas con la velocidad de rotación del fasor. Tenemos algunas palabras y unos conceptos que tenemos que conocer, como los capacitores, los voltajes nominales, la capacitencia y cómo guarda energía un capacitor. El capacitor es un componente eléctrico pasivo que guarda energía eléctrica.
y tiene la propiedad de capacitancia. Voltaje nominal. El voltaje nominal es específicamente el valor de ED máximo que puede ser expresado sin riesgo de dañar el dispositivo. La capacitancia es una medida de capacidad de un capacitor de guardar la carga. ¿Y cómo se guarda esta carga? Pues puesto que un capacitor guarda la energía en forma de campo eléctrico establecido por las cargas opuestas almacenadas en las placas, como se puede observar en el ejemplo. También tenemos distintos tipos de capacitores. Tenemos capacitores fijos, variables, de rotulación y también tenemos la medición de la capacitancia. Los capacitores fijos son de mica, dos tipos de capacitores mica, son los de laminillas y de hojas de mica plateada. Capacitores de cerámica, puesto que los dieléctricos de cerámica proporcionan constantes dieléctricas muy altas. Capacitoras de película plástica. Los materiales dieléctricos comunes utilizados en los capacitores de película plástica incluyen policarbonatos, polipéptidos y poliéster, poliestrilenos y polipropilenos. Como tenemos aquí un ejemplo de un capacitor fijo. Tenemos a los capacitores variables, pues se utilizan capacitores variables cuando existe la necesidad de ajustar el valor de la capacitancia o manual o automáticamente, como tenemos aquí los distintos ejemplos de capacitores variables. También tenemos la rotulación. Los valores de capacitor indican en el cuerpo del capacitor por medio de rotulación tipográfica o códigos de colores. Tenemos aquí los distintos ejemplos. La medición de capacitancia. La mayoría de capacitores cambian de valor con el tiempo, algunos más que otros. Los capacitores de cerámica, por ejemplo, a menudo se exhiben un cambio de valor entre 10 a 15% durante el primer año. Por siguiente tenemos los ejemplos, la solución de algunos ejercicios. Nos dice que debemos transformar cada uno de los siguientes valores. En este caso tenemos a pi octavos radianes. Tenemos que transformar primero a grados, haciendo la fórmula anteriormente mencionada, que sería 180 por los radianes, que nos daría como resultado 22.5 grados. Tenemos un b, va a ser igual a una velocidad máxima sobre la raíz de 2, y esto va a ser igual a 6.37, y esto igual a 4.54. La velocidad inicial va a ser igual a velocidad máxima por el seno de w de t. Tenemos que la velocidad inicial multiplicado por los 4.50 sacados anteriormente y el ángulo que nos dio anteriormente, tenemos como resultado 1.722 segundos. La misma situación tenemos que aplicarlo en el ejercicio B, en el ejercicio C. Como podemos observar, se aplica de la misma situación, todos los ejemplos, para poder sacar el resultado. Como siguiente ejemplo tenemos que determinar la frecuencia de la velocidad angular. Tenemos la fórmula general, que sería fórmula va a ser igual a W sobre 2pi. En este caso vamos a tener como datos las vueltas, los radianes sobre segundo y sobre los 2pi para obtener un resultado de 9.54 GHz. Como podemos observar, están en, están en gigahertz, ya que en este caso se expresa en gigahertz la frecuencia. También tenemos que realizar lo mismo en el ejercicio B, en el ejercicio C y en el ejercicio D, de la misma situación, haciendo los radianes sobre segundos divididos para los 2pi. Gracias.